Gerí. Ahora, algo que quiero mencionar es aquella marcha, manifestación, movimiento y también pronunciamiento que ha dado la generación Z. ¿Se acuerdan ustedes que la generación Z, un grupo de, principalmente, o como querían venderse, universitarios, que estaban bastante hartos de la política en el país, que estaban bastante hartos de la gestión de Dina Boluarte, de los muertos por la inseguridad ciudadana, por la reforma de las AFP, y que decían que ellos no eran ni de izquierda ni de derecha? Ojo, ellos simplemente querían un país justo, un país limpio. Bueno, pues ellos se pronunciaron después de la toma del señor Gerí y dijeron lo siguiente: rechazamos categóricamente al señor José Gerí. Más adelante dice: exigimos que dimita del cargo y coordine con el Congreso de la República la elección de un congresista independiente que no sea parte de los partidos corruptos que sostuvieron a la señora Boluarte y beneficiaron al crimen. Estos son, y mencionan una lista de partidos que ellos no aceptan como presidente: Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Libre. Ningún congresista, dicen ellos, de estos partidos puede ser presidente. Y más adelante, ¿sabe lo que dice? Una barbarie. Dice: por ello, proponemos a las siguientes congresistas como posibles candidatos: Flor Pablo, Susel Paredes y Ruth Luque. 3 congresistas de izquierda progresista. 3 congresistas que también tienen sus anticuchos, porque nadie está limpio en política, ni en el Congreso que tenemos hoy en día. Sin embargo, esta generación Z, que en un principio decía que no eran de izquierda ni derecha, hoy en día te ponen en bandeja a estas 3 congresistas de izquierda progresista: Flor Pablo, que tiene bastantes vínculos con el IDL; Susel Paredes, que tuvo como asesor a un violador condenado por la justicia, que además su esposa está bastante vinculado con el caso Caliwarma y con algunas relaciones de proveedores al Estado; y Ruth Luque. ¡Qué bonito! Qué bueno que ellos no son ni de izquierda ni de derecha, César Combina. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Es realmente notable que ellos son de izquierda, claramente. Y por otro lado, hacen algo que la izquierda hace muy bien, que es apropiarse de la voz de otros. Las personas que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, creemos que todos valemos lo mismo, que todos debemos participar y que a todos se nos debe escuchar. Pero aquí 4 o 5 perfectos desconocidos han dicho: somos nosotros la generación Z. Entonces, ¿cómo te has apropiado de la voz de 2,5 millones de jóvenes que coinciden con esta nueva generación? Lamentablemente así funciona la izquierda, ¿no? Crea organizaciones de fachada para llamarse los defensores de la voz del pueblo, organiza marchas violentas o saca comunicados completamente anónimos sin ningún respaldo social real. ¿Y para qué? Todo esto para apuntar sus objetivos. El objetivo no es garantizar la paz social en el Perú. El objetivo es meter a un Sagasti 2.0, garantizar un merinazo y tener fraude electoral, así como lo hicieron en el año 2021. Así es. Vamos a recordar un poco lo que sucedió después de que Vizcarra se fue, también fue vacado por el Congreso, y entra un Manuel Merino. ¿Correcto? Entonces vemos toda una generación que a través de las redes sociales, a través de TikTok, que por cierto en esa temporada estaba teniendo bastante auge, y de bastantes influencers, bailarines en TikTok, artistas que se dedican a armar vasitos en programas de televisión, diferentes, qué sé yo, cantantes locales, comenzaron a hacer una promoción a través de las redes sociales, a través de este flyer que era: Merino no me representa. Hoy en día, después de cerca de 4 o 5 años, vemos lo mismo. Una generación de artistas, de jóvenes, de adolescentes que no saben nada de política, pero por dinero dicen lo que tienen que decir, que están saliendo a azuzar a las personas y nuevamente a tener ese José Gerí no me representa. Es un calco y copia de lo que se hizo con Manuel Merino. Existen además
todas las pruebas, como tú has señalado, de que es exactamente el mismo modus operandi. Las mismas personas, los mismos mensajes, las mismas convocatorias, y lo que quieren es además el mismo resultado. Ojo, yo quiero avisar a todos los jóvenes que están o que quieren participar de la marcha del día miércoles que vayan con mucho cuidado, porque recordemos que Inti y Brian recibieron balazos de armas hechizas por la espalda. Fueron los dos señuelos. Fueron los dos cruelmente asesinados, y que a ningún peruano se le puede desear la muerte o se le puede desear mal. No importa de qué posición política sea. Nosotros abiertamente la violencia, pero el problema es que estas marchas, de acuerdo al modus operandi que han nacido por el socialismo del siglo XXI, son exactamente lo mismo, Grecia, que se hizo para hacer que vaya Petro al poder. En Medellín y en Bogotá se organizaron las marchas de la generación también Z hace unos años, justamente un año antes de lo que ocurrió con Merino. Luego recordemos de cómo se tumbaron el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, pidiendo una nueva constitución también con los supuestos jóvenes en la cabeza, pero a la hora de la hora es buscar violencia, buscar caos, buscar tomar el poder por la fuerza, que es algo que el marxismo nos tiene muy acostumbrados. Es un golpe de masas. Ahora, me gustaría que tú nos puedas iluminar con respecto a cuál sería el peligro para la democracia de nuestro país en tener a estas tres propuestas que propone la generación Z: Ruth Luque, Flor Pablo o Susel Paredes como presidentes del Perú. Bueno, para empezar, decir que Dios nos libre de esas malas manos, porque lo que queremos el día de hoy es paz. Lo que queremos el día de hoy es avanzar y tener un proceso electoral tranquilo que refleje la voluntad popular. Lamentablemente, estas tres cartas que propone la izquierda peruana y sobre todo la izquierda caviar tienen un mismo inicio ideológico, que es el marxismo, que es el socialismo. Susel Paredes, por ejemplo, está más alineada a los objetivos que nosotros llamamos wokes, a los objetivos de la ideología de género, de la agenda LGTBQ, pero esa situación ideológica que para algunas personas les puede parecer incluso hasta interesante, para nosotros es un gran peligro, por ejemplo, para la política pública, porque esto quiere decir que se va a regresar a lo que en su momento el gobierno de PPK quiso introducir en la currícula escolar y en la política pública de salud, que nuevamente se promueva la agenda del aborto, que nuevamente se promueva la agenda de la ideología de género en los colegios. Que además genera un gasto público enorme. Enorme, y un daño a la familia que ya lo hemos visto en todos los países donde se ha implementado. Pero además del componente ideológico, Susel Paredes tiene otra cara, que es la cara de la corrupción, como tú bien has señalado. Tiene un gravísimo problema que todavía no sé por qué no está involucrada directamente en la investigación como investigada del caso de las chalinas verdes con Susana Villarán, mujer de confianza de Susana Villarán, defensora número 1 contra la revocatoria, y sabemos que ahí estuvo Odebrecht y estuvo OAS. Por otro lado, también tiene el caso de su pareja, una millonaria situación en Caliwarma, en el mismo gobierno de Dina Boluarte, gobierno de que ella se jactaba de ser opositora. Por otro lado, tiene también la situación propia de su propio entorno, ¿no? Tiene sentenciado ya oficialmente a un ex asesor por violación de niños. Y esto pues nos llama terriblemente la atención. Esta señora debería estar fuera de la política hace muchísimos años, pero sigue reciclándose. Incluso el día de ayer se anunció ya con bombos y platillos su lanzamiento a la alcaldía de Lima, con el partido de Johnny Lescano. Nuevamente se van juntando todos los izquierdistas. Y en el caso obviamente de Flor Pablo también la conocemos, fue la ministra de Educación que defendió y promovió la ideología de género, y fueron grupos y periodistas y ciudadanos valientes como los que representa Betel los que denunciaban eso, y los que se enfrentaron cuando no tenían poder, cuando no tenían ningún tipo de arma política para poderlos enfrentar. Y recuerden que Flor Pablo tenía todo el poder. Tenía el poder del apoyo del presidente de la República, tenía el poder del apoyo de los medios de comunicación oficiales y tenía incluso gran parte del Congreso en el bolsillo. Recuerden que la vendieron, porque fue candidata a vicepresidenta con Julio Guzmán, la vendieron como la gran especialista en educación. Y hasta el día de hoy lo que vemos en el Congreso es que no tiene ni una ley a favor de la educación. Así es. Ahora, por más que vemos que esta izquierda caviar lo que quiere generar es desestabilización en nuestro país, más de lo que ya tenemos, lo que están buscando es remover del cargo a José Gerí, señalarlo por cualquier cosa. Yo no digo
que el actual presidente del Perú sea un santo. Tiene también un historial bastante complejo, sin embargo, por el acto de violación del cual se lo acusa, él ha salido bien librado porque la justicia ha determinado que no había material probatorio suficiente. Una denuncia de violación es sumamente grave y toda la justicia debe encargarse en poder descubrir quién es el culpable. Pero si por otro lado la justicia funciona así, no hay material probatorio suficiente, no se puede incriminar a alguien por tal motivo. Entonces, ahora, con la reunión que ha tenido el presidente José Gerí con algunos gremios, con el alcalde de Patás, de pronto han salido ciertos sectores a decir, ya no vamos a marchar, ya no queremos más desestabilización. Salió Pía Copelo a decir, ya no vamos a marchar, no sé cuánto le habrán pagado, le habrán aumentado el sueldo, pero todo apunta a que esta marcha del 15 de octubre puede ser que no funcione, que ya se haya caído esta marcha. El proceso es natural de envejecimiento del estallido social, ¿no? Ellos mantienen una visión marxista, como digo, en donde tienen bien calculados los tiempos. Saben que si el miércoles no logran la violencia, el impacto, remover el Congreso y remover el Poder Ejecutivo como ellos quieren, básicamente la idea de sacar a Gerí se les cayó. Y por eso es que muchos sectores del empresariado, sectores políticos, le han reclamado al presidente Gerí que nombre un gabinete lo más rápido posible. Yo espero que el día de hoy se nombre el gabinete para darle tranquilidad al pueblo peruano y mantener la continuidad constitucional. Nos caiga bien o nos caiga mal, yo personalmente no estoy alineado con los objetivos y con la ideología del partido Somos Perú o del señor Gerí. Sin embargo, lo que sí creo es que necesitamos paz social para poder tener un proceso electoral tranquilo. Recuerden que las elecciones comienzan formalmente el 30 de noviembre con la elección de los precandidatos presidenciales. Entonces, no podemos tener, por un lado, una gran fragmentación política y una gran inestabilidad en un conflicto, en una situación de violencia en plena campaña electoral, como la ha vivido López Aliaga, como la ha vivido Philip Butters, y en paralelo tener también una crisis política en donde no tengamos ministros, no tengamos gobiernos. Yo creo que esta marcha se va a caer y se va a caer básicamente no por las habilidades del presidente Gerí, yo le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, sin embargo se va a caer porque el pueblo peruano está harto de la manipulación zurda, está harto de la manipulación caviar que quiere poner presidentes sin haber ganado una elección. Ahora, otro punto muy importante, César, además de lo que tú comentas, es que se le está cuestionando y se le está presionando bastante por todavía no conformar ese gabinete ministerial. Recordemos que Martín Vizcarra, cuando ingresó a recibir el poder después de Pedro Pablo Kuczynski, demoró 10 días aproximadamente para establecer su gabinete ministerial. Y es que en realidad, por más que es urgente, eso nadie lo niega, tampoco es un tema que te tome 2 horas, ¿no? No se trata de simplemente señalar y decir tú y tú porque me caes bien. Es un tema de negociar muchas veces. Además, hay muchas autoridades o muchos personajes que hoy en día no se quieren quemar para un gobierno transitorio, ¿correcto? Entonces, ¿cómo ves tú esta responsabilidad que tiene el nuevo presidente de la República y sobre todo qué implicaciones conlleva formar un nuevo gabinete en estas condiciones? El gabinete es lo más importante de un gobierno y coincido contigo de que esto no se puede hacer entre gallos y medias noches, no se puede apresurar y no puede ser algo hecho a la loca. Pero sí tenemos que entender que la necesidad del gobierno, la necesidad de garantizar la continuidad del gobierno, especialmente en el cierre de año presupuestal, es algo vital. Entonces, yo siento que la presión sobre el presidente Gerí debe ser muy fuerte y en ese sentido, lo que se debería hacer el día de hoy al menos, quizás no es juramentar a los ministros, a los 18 ministros. Recordemos que tenemos 18 ministerios, que es una barbaridad. Realmente es algo que es poco práctico, poco útil y que incluso complica la acción de gobierno del propio presidente, porque seleccionar a 5 o 6 personas, como es en Estados Unidos, es mucho más fácil que seleccionar a 18. Sin embargo, lo que sí puede mandar un mensaje de esperanza y tranquilidad es nombrar a un premier, porque el presidente del Consejo de Ministros es quien propone al presidente de la República cada uno de los ministros para las carteras correspondientes. Entonces creo que un mensaje inicial el día de hoy, por ejemplo, podría ser nombrar a un premier y que se garantice que en las próximas horas o días se vaya nominando por partes el gabinete. Estamos muy acostumbrados a sacarlos a todos y ponerlos nuevamente a todos, cuando en estos momentos las únicas 2 carteras vacantes son transportes y salud,
ministros que han renunciado para ser candidatos. Entonces, por ejemplo, carteras como la de Cultura, como la de Medio Ambiente, como la de Producción, como la de Comercio Exterior y Turismo, perfectamente se podría llegar a un acuerdo con los ministros actuales y con los altos funcionarios para mantener la continuidad, la cadena de pagos, la cadena de servicios, la cadena de entregables, la cadena de la ejecución presupuestal por una semana más, mientras que se nombra, para mí, lo más importante, al ministro de Economía, al ministro de Interior y al presidente del Consejo de Ministros. Ahora, en esta tarea tan compleja, pero con gran responsabilidad que tiene el señor José Gerí, hay muchas seguramente propuestas que él debe tener en mente. Se ha hablado de negociaciones que tiene, por ejemplo, con el ministro actual de Economía y Finanzas, con quien probablemente va a continuar. Algunos critican el hecho de que él continúe trabajando con los ministros de Dina Boluarte. Sin embargo, otros, como tú mencionabas, lo que piden es sácalos a todos y renueva este gabinete ministerial. ¿Cuál sería la mejor opción para él? Mira, la mejor opción para mí es nombrar los gabinetes críticos, es decir, los ministerios críticos, lo más rápido posible. No tener a alguien de confianza en el Ministerio del Interior con una marcha que ya se anuncia va a ser violenta sería una irresponsabilidad del presidente de la República. Por otro lado, tener un presidente del Consejo de Ministros nombrado te ayuda a que él sea parte clave de la búsqueda y tú te dediques a comunicarte con los ciudadanos. Gran parte del error que cometió Manuel Merino es entender que la política ha cambiado. Él se encerró con su gabinete, con el en ese momento primer ministro Antero Flores Arauz, a analizar qué se iba a hacer, se buscó a los mejores cuadros, pasó quizás muchas entrevistas a muchas personas, pero se desconectó de la gente. Y lo que la gente quiere ahorita es un presidente que conecte, que comunique, porque recuerden que hemos estado mal acostumbrados. Desde la época de PPK hemos tenido presidentes ausentes, hemos tenido presidentes que no participan con la gente, que no viajan a provincias, que no dan una declaración. Y el caso de Dina Boluarte era peor. Casi se pasó meses sin dar la cara a la prensa. Entonces el presidente... Y además cada vez que hablaba también decía claro, cosa. cada vez que hablaba bajaba 3 puntos más hasta llegar casi al 0%. Pero el presidente ahorita está haciendo cosas positivas como conectarse por TikTok en sus reuniones, como salir a la calle, visitar a la gente, entrar a los penales. Creo que esa debería ser su labor temporal, mientras que el presidente del Consejo de Ministros debería conformar un buen gabinete y como digo, y como lo ha dicho también el congresista Alejandro Muñante, que sea de consenso. Luego se puede terminar de completar las carteras. Hay carteras que no tienen tanta urgencia en estos momentos, como digo, que están avanzando bien en su ejecución o que no tienen ningún tema social de conflicto inmediato, pero sí hay que darle prioridad al nombramiento de los espacios claves y por otro lado también a la convocatoria a la ciudadanía, porque si uno le da la espalda a la ciudadanía, el gobierno no va a continuar. Lo que tú mencionas, César, es muy importante y de hecho en estos 3 días que habrán pasado de la vacancia, son los resultados que hemos visto en la gestión bastante corta del señor José Gerí. Estuvo con los damnificados en el incendio de San Juan de Miraflores, con quien, por cierto, nos solidarizamos con todas las personas que han perdido sus hogares, sus ahorros, las esperanzas de calidad de vida. Esperamos que las autoridades puedan seguir trabajando en toda esa zona afectada. Estuvo también haciendo mega operativos. Por otro lado, se reunió con el alcalde de Patás, ¿verdad? Entonces vemos, y como tú dices, estábamos mal acostumbrados a inclusive tener un presidente que no sepa comunicar. Entonces ahora tener a alguien que puede comunicar sin la necesidad de tener un panfleto o sin la necesidad de tener un prompter adelante y no transmitir ningún tipo de emoción, sino simplemente leer el guión, genera este punto de confianza, que creo que es lo que le corresponde al señor José Gerí, es poner paños fríos en estos momentos, que son momentos importantes y trascendentes para llegar a nuestros comicios 2026, asegurando la transparencia que le corresponde a toda elección. Totalmente, y sobre todo reconociendo que el señor José Gerí es un político joven, pero es un político que tiene más de 10 años participando del partido Somos Perú, es una persona que además conoce el tema político,
político porque ha sido congresista y ha trabajado en el Congreso incluso con Fernando Andrade. Yo lo conocí cuando trabajó en el despacho de Fernando Andrade hace muchos años. Entonces es alguien que conoce la política. Hemos estado mal acostumbrados, como digo, a presidentes que no dan la talla ni en comunicación política ni en gestión. Entonces al final el pueblo peruano se quedó con una gran decepción. El señor José Gerí debe continuar así. Hay que ver que la política está cambiando, la generación nueva pide cambios rápidos y espero que esté a la altura de las circunstancias, porque como tú dices, Grecia, necesitamos un presidente que nos dé paz. El señor José Gerí, su única tarea es reducir un poco los índices de delincuencia. No digo que eliminarla, porque en 6 meses va a ser imposible, pero dejar al menos la casa en orden para que el próximo presidente pueda entrar con mano firme y resolver el problema de la delincuencia, convocar a unas elecciones transparentes en donde la mano del Estado, la mano de ministros, la mano del presidente, la mano de los congresistas no interfiera con la votación real de la gente, y por otro lado garantizar el crecimiento económico. Es increíble, amigos, yo lo dije en un TikTok que se ha hecho viral, es increíble y hay que agradecer a Dios que tenemos un BCR autónomo, que tenemos a un presidente del BCR como Julio Velarde, que se ha fajado por el país, y que tenemos una constitución que nos garantiza la autonomía de la política caótica y convertida en un pandemonio, de la economía que viene creciendo pese a todo. Si el señor Gerí garantiza una capacidad mínima de estabilidad, estoy seguro que vamos a seguir creciendo, estoy seguro que el próximo año va a haber mejores números de crecimiento y esto le va a dar esperanza a los peruanos. Ahora, César, tú has sido excongresista de la República, conoces cómo funciona el Parlamento, cómo se mueven por ahí las aguas, y según tu análisis, ¿tú crees que realmente el señor José Gerí culmine este periodo que le corresponde de transición, o es que la izquierda caviar tiene una maquinaria mucho más fuerte que va a terminar sacando al actual presidente y poniendo al candidato que ellos quieren? Esto ya ocurrió, como tú has dicho, y comenzaron con una maquinaria muy poderosa, tanto social como mediática. Estábamos también a puertas de elecciones y muchos partidos tuvieron miedo de decir que no y garantizar la continuidad constitucional. Incluso el señor Merino no fue vacado, renunció. Yo creo que aquí el señor Gerí tiene más oportunidad de sobrevivencia. ¿Y por qué lo digo? Primero porque a partir de estos días ya ha renunciado el alcalde de Lima, por ejemplo, para convertirse oficialmente en candidato. Varios ministros del gobierno de Dina Boluarte han hecho lo propio. Varios congresistas van a anunciar su candidatura también a reelección y vamos a conocer finalmente el elenco de los candidatos presidenciales. Creo que ahí la atención de la gente e incluso esta energía maligna que tiene la izquierda peruana de destrucción, de violencia, de querer tomar el poder por la fuerza, se va a diseminar ya en una campaña electoral. Entonces el señor Gerí tiene una gran responsabilidad básicamente en 1 mes y medio. Si en 1 mes y medio el señor logra garantizar paz, logra mantener su gobierno, logra tener un gabinete y no cae en el intento, por presiones, por miedos, por tentaciones, yo creo que sí va a poder culminar su mandato hasta el 26 de julio del 2026, en donde le va a dar la banda presidencial al presidente temporal del Congreso. Y será el presidente temporal del Congreso que sea presidente 2 días hasta que el presidente electo en abril pueda ser posicionado como nuevo presidente de la República. Así es. Según tu análisis, entonces José Gerí lo que debería hacer es, pues, seguir trabajando de manera ordenada para que el ciudadano peruano tenga paz, por lo menos nos permita o nos garantice que en estos 6 meses la ola de delincuencia disminuya. Ahora, un punto muy importante también acá, que quiero mencionarlo, es que te habrás dado cuenta que días antes de que la señora Boluarte salga de la presidencia, todas las portadas de los periódicos tenían los conteos de los números de muertes por criminalidad. Hoy en día ya no lo vemos. Eso no quiere decir que en nuestro país después de Dina Boluarte no ha habido muertes por delincuencia, ni que no ha habido asaltos. Pero también hablamos aquí de una estrategia mediática que se genera y se difunde a través de los grandes medios de comunicación hegemónicos. Así es. Yo creo que aquí ha habido dos grupos que le han bajado el dedo a Dina Boluarte y que han garantizado su caída. Primero, los grupos de poder económico y de poder mediático, que como tú dices, han ido creando
una imagen que Dina Boluarte se la ganó a pulso, como una mala mandataria, como una inhumana mandataria y como una persona que no tenía interés en seguir en el cargo. Y por otro lado, los grupos políticos que cercanos a la elección han visto por conveniente soltarle la mano. En este caso, el señor Gerí, yo no veo que tenga estos dos grupos en contra en estos momentos, y creo que, por ejemplo, sería importante que el señor Gerí, aprovechando que tiene buenas relaciones con varias bancadas del Parlamento, coordine la integración probable de uno o dos congresistas propuestos por el Parlamento para alguna cartera ministerial, y de acuerdo a la mesa directiva actual que ha quedado, que encabeza en estos momentos el señor Rospigliosi, evaluar la posibilidad de poder convocar a una nueva recomposición de la mesa. Entonces, de esta forma, la tensión política parlamentaria bajaría y el presidente Gerí podría dedicarse a lo que el Perú quiere que se dedique, que es garantizarnos unas elecciones limpias, devolvernos un poco la tranquilidad en seguridad, especialmente en diciembre, que es el mes más difícil para todos los comerciantes, para todos los padres de familia, y plantear una hoja de ruta mínima para el tema económico, porque recordemos que si el próximo año el presidente electo recibe un país con números positivos, con una moneda fuerte y con un plan de inversión privada bastante consolidado, eso quiere decir que el Perú va a poder aprovechar el boom de los metales y crecer mucho más de lo que nos esperábamos. Muchas gracias, César, por habernos acompañado en este primer bloque de Tendencias. Hemos conversado con César Combina, excongresista y militante de Avanza País.